Hola a todos, soy Juan Hurtado, un aliado de Ascenso, y hoy quiero darles la bienvenida a la cuarta sesión de este curso para empresarios y emprendedores, Financiación Inteligente para tu PYME. Les recuerdo que Ascenso es la plataforma de financiación colaborativa de la Bolsa de Valores de Colombia, donde con el aporte de miles de inversionistas, las empresas colombianas buscan financiación, y lo mejor es que éstas pueden establecer las condiciones de financiación. Así que les doy la bienvenida a este curso y al mundo colaborativo de Ascenso. En las dos sesiones anteriores entendimos cuándo es el momento ideal para buscar el financiamiento para mi pyme desde el punto de vista de los estados financieros, los indicadores financieros y el riesgo financiero. Ahora, en la sesión de hoy veremos las dos formas por medio de las cuales podemos conseguir financiación para mi empresa: la deuda y el equity, o patrimonio también. El equity también se conoce como patrimonio. Entonces, en esta sesión queremos revisar cuáles son las diferencias, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas, tanto de la deuda como del equity. Entonces, ¿qué tal si comenzamos por el principio y empezamos definiendo qué es la deuda? Entonces, podemos decir que la deuda es la cantidad de dinero que he financiado con recursos de terceros. Generalmente, estos pertenecen al sistema financiero, aunque existen diferentes tipos de deudas. Por ejemplo, deudas con proveedores, obligaciones laborales, deudas con el Estado y otros. En esta sesión veremos específicamente las obligaciones financieras. La deuda contablemente hace parte de los pasivos y su principal costo asociado es la tasa de interés. Entonces, cuando una pyme se financia por medio de deuda, adquiere una obligación y un compromiso de regresar el dinero a los acreedores o prestamistas, más unos intereses financieros pactados. Y se dice que una pyme emite deuda cuando adquiere financiación y firma la documentación legal como los pagarés. Ahora, ¿qué tal si definimos qué es el equity o patrimonio? Entonces, en inglés, equity, en español, patrimonio. Hace referencia a los recursos propios con los que cuenta la empresa, es decir, el dinero proveniente de aportes de los socios o del dinero producido por la empresa en periodos anteriores. El equity contablemente es el patrimonio de la empresa, y aunque no conlleva un costo de tasa de interés, sí se acostumbra a asociarlo con el costo de los retornos esperados de la inversión hecha por los socios. Por ejemplo, supongamos que los nuevos socios de la empresa esperan obtener en este año un retorno del 12% efectivo anual sobre la inversión que realizan para este periodo. Entonces, cuando una empresa se financia por medio de equity, no adquiere la obligación de retornar el dinero obtenido, pero sí adquiere el compromiso de hacer lo mejor posible para retornar los beneficios económicos a los socios por medio de dividendos y la valorización de sus acciones. Se dice entonces que una pyme se financia a través de equity cuando emite nuevas acciones, ya sea a los socios existentes o a nuevos socios por medio de títulos valores. ¿Qué tal si ahora revisamos cuáles son las 10 diferencias que podemos encontrar entre deuda versus equity? Comencemos con la primera diferencia. En la deuda, quienes financian se llaman acreedores o prestamistas y son personas que son externas a la empresa, mientras que en el equity, los que financian se llaman accionistas y se convierten en dueños de parte de la empresa según su participación. Segunda diferencia. Los acreedores, es decir, por parte de la deuda, no toman decisión dentro de la empresa.
aunque pueden o no exigir ciertas condiciones de resultados internos conocidos como los covenants. Esta situación puede ocurrir con fuentes de financiación tradicionales, pero en el caso de ascenso, esto no sucede. Ahí la diferencia entonces con el equity sería que los socios sí pueden tomar decisiones al interior de la compañía por medio de la asamblea de accionistas y, si es el caso, por medio de la junta directiva. Esto va a depender del tipo de acciones que sean emitidas por la empresa. Diferencia número 3. El costo de la deuda, o sea, los intereses, podrían tener beneficios tributarios, mientras que el costo del equity, es decir, los dividendos, no obtienen beneficios tributarios. Diferencia número 4. La deuda pertenece a los pasivos, mientras que el equity pertenece al patrimonio. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Diferencia número 5. Para obtener fondos a través de deudas se emiten o se firman pagarés. En el caso de ascenso se emiten bonos de financiación colaborativa representativos de deuda. Ahora, en el caso de equity, para obtener capital por medio de equity se obtiene, o más bien, se emiten acciones. Diferencia número 6. En la deuda no existe, o bueno, en la deuda más bien sí existe el compromiso de devolver la totalidad del dinero más unos intereses, mientras que con el equity no existe la obligación de devolver el dinero, pero sí existe un compromiso con los accionistas por tratar de obtener los mejores resultados posibles. Siguiente diferencia. La deuda tiene prelación en los pagos en una causal o en una situación de disolución de la empresa, mientras que el equity no tiene prelación en los pagos. Y en caso de disolución de la compañía, la deuda va a tener prioridad frente al equity para ser canceladas, es decir, en el orden de los pagos. Siguiente diferencia. Para conseguir financiación por medio de la deuda no se requiere valoración de la empresa, mientras que en el caso de equity sí es necesario hacer un proceso de valoración de la empresa y esto podría conllevar a costos adicionales. Siguiente diferencia es que cuando se obtiene financiación por medio de la deuda no es necesario vender parte de la empresa, mientras que por medio de equity sí se financia vendiendo una parte de la empresa. Décima y última diferencia. En el caso de la deuda, el riesgo es unilateral y lo asume la empresa con sus garantías. En el caso del equity, el riesgo es compartido entre todos los accionistas. ¿Qué tal vamos hasta ahí? Acabamos entonces de ver las diferencias entre deuda versus equity. Ahora vamos a ver en qué se parece. Una primera característica en común es que el principal objetivo de ambas fuentes de financiación son precisamente para eso, para obtener financiación. Otra característica en común es que ambos tienen costos asociados al proceso de financiación. Siguiente característica en común es que en ambos casos existen condiciones. Por ejemplo, en el caso de la deuda existen condiciones de pago como la condición de tasa de interés, el plazo, la forma de pago y las garantías. Pero no existen condiciones con respecto a las decisiones administrativas sobre la empresa o al interior de la empresa. Mientras que en el caso de equity existen unas condiciones acordadas por los socios en las asambleas de accionistas, como por ejemplo el reparto de dividendos o entre otras decisiones administrativas. Última característica en común que vamos a mencionar acá es que ambas opciones podrían encontrarse en mercados privados, en el sector financiero o en el mercado de capitales, siempre y cuando se cumplan las condiciones requeridas para cada uno de estos mercados. Algo curioso es que existe un punto medio entre equity y deuda, y estos son los instrumentos conocidos como los instrumentos de deuda híbridos o como notas convertibles en acciones o también como VOCEAS,
bonos convertibles en acciones, también se conocen como SAFE, también se conocen como KISS. Hay una gran variedad de estos productos híbridos. Estos se originan como un instrumento de deuda, pero en el transcurso pueden convertirse en equity. Estos instrumentos son muy utilizados en el mundo del private equity, venture capital y financiación de startups, aunque también se pueden encontrar en el mercado de capitales. Ok, vamos a revisar ahora cuáles son las ventajas y desventajas de financiarse por medio de deuda, por ejemplo. Vamos a comenzar con las ventajas y las desventajas de financiación, de obtener financiación para mi pyme por medio de la deuda. Entonces, ¿cuál es una ventaja de financiarse con deuda? Es que no se pierde control sobre la empresa y no se pierde poder de decisión. Una desventaja es que se adquiere una obligación de pago que en caso de incumplirla podría acarrear con pago de sanciones y o intereses de mora. Siguiente. Entonces, podríamos decir que otra ventaja de financiarse por medio de deudas que se pueden obtener beneficios tributarios por medio del pago de intereses financieros, lo que se conoce también como escudo fiscal. Mientras que una desventaja al mismo tiempo podría ser que se puede disminuir la utilidad neta para los accionistas, pero esto sin tener en cuenta la posible rentabilidad que puede generar el uso del capital financiado. Siguiente sería entonces que una deuda bien administrada genera historial crediticio favorable, lo cual sin duda puede crear nuevas oportunidades de financiación. Y una desventaja al mismo tiempo es todo lo contrario, que una deuda mal administrada podría generar reportes crediticios negativos ante las centrales de riesgo y los stakeholders. Ventaja es que el costo de financiarse por medio de deuda es más económico que hacerlo por medio de equity, mientras que una desventaja sería que financiarse a través de deuda requeriría de un mayor uso de la caja en comparación a la financiación por medio de equity. Entonces acá tenemos las ventajas y las desventajas de la deuda. ¿Qué tal si pasamos ahora a las ventajas y las desventajas entonces del equity? ¿Cuál sería una ventaja para financiarme por medio del equity o patrimonio? Por medio de emisión de acciones. Digamos que puede existir una oportunidad de conseguir socios estratégicos que aporten valor a la compañía. Mientras que una desventaja al mismo tiempo es que existe el riesgo de que los socios fundadores, o más bien, de que los socios no fundadores tomen decisiones por mayoría simple y que esto pudiera generar conflicto entre los fundadores o que vaya en contravía de los valores fundacionales de la empresa. Esta situación dependerá de la participación que obtengan los nuevos socios y de los estatutos de la empresa. Otra ventaja de financiarse por medio de equity es que no tiene asociado un costo explícito de financiación, aunque sí tiene otros posibles costos asociados como los costos legales, los costos de asesoría, banca de inversión, comisiones de éxito, entre otros. Y una desventaja es que pueden existir una gran presión por parte de los socios para que se cumpla las rentabilidades acordes a las tasas mínimas de retorno o a las tasas esperadas por los inversionistas. Ventaja. En el caso de resultados positivos constantes, año tras año se podría obtener una mejor valoración en las siguientes rondas de inversión. Desventaja de financiarse con equity es que existe el riesgo de disminuir el valor de la compañía en las próximas rondas de inversión según el performance o según el desenvolvimiento o los resultados de la empresa. Es decir, que la financiación por medio de equity es altamente sensible a la situación actual o particular de la empresa en ese momento en el que está buscando la financiación por medio de equity. Ventaja. La financiación a través de equity requiere de menor uso de la caja en comparación con la financiación de deuda. Y una desventaja es que, dado que los socios
tienen un retorno esperado sobre su inversión, este es superior al costo de financiarse a través de deuda. Ok, entonces, seguramente algunos de ustedes se estarán preguntando y estarán evaluando y analizando los puntos a favor y los puntos en contra de cada uno de estos métodos de financiación, deuda versus equity. Pero acá, digamos que vamos a hacer una pequeña guía o un resumen sobre las condiciones favorables para cuando una empresa podría convenirle más financiarse por medio de deuda. Entonces, la combinación de algunas de estas condiciones puede hacer beneficioso el proceso de financiación por medio de deuda. Entonces, cuando la capacidad de pago de capital más intereses para evitar ceder el control de la compañía. Es decir, que la empresa genere suficiente caja y para poder aceptar este compromiso de pagar periódicamente sus obligaciones con los acreedores. Vemos que otra situación favorable para financiarse con deuda es cuando exista oportunidad de tasas atractivas de financiación y cuando hayan condiciones favorables para la financiación. Y una tercera condición favorable podría ser cuando se tiene un buen historial crediticio. Entonces, estas condiciones generalmente se logran cuando la pyme tiene tracción en el mercado, genera el suficiente flujo de caja, como lo acabo de decir, y tiene la opción de mejorar los resultados de su compañía por medio de la financiación. Ahora, ¿cuándo sería beneficioso financiarse por medio de equity? Es ideal financiarse con equity en alguna de las siguientes condiciones. Entonces, cuando se tiene un emprendimiento en etapa temprana y se busca capital semilla o algún ángel inversionista. Cuando no se tiene la suficiente estabilidad en los flujos de caja para responder ante el compromiso de la deuda. Y, por último, cuando se buscan socios estratégicos que brinden asesoramiento, relacionamiento y capital al emprendimiento o a la empresa. Sin duda, cuando hablamos de deuda y de equity, aparece un término muy interesante que se llama el WACC, que traducido al español es el costo promedio ponderado de capital. Algo vimos o algo mencionamos por allá en la tercera sesión. Pero entonces, el WACC aparece sobre todo para recordarnos que la financiación por equity y por deuda son dos mecanismos que tienen similitudes, diferencias, ventajas y desventajas, y sobre todo que no son excluyentes una de la otra. Esto quiere decir que el hecho de adquirir deuda hoy no excluye la posibilidad de financiarse por medio de equity en un futuro o que se hagan estos dos procesos de forma paralela, que se financie por medio de deuda y de equity al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando pues, incluso ya lo vimos cuando analizábamos o cuando estudiábamos el balance general y veíamos cómo la deuda por medio de los pasivos y el equity, el patrimonio, podrían vivir o convivir de una forma sana y beneficiosa para la empresa. Entonces, vamos a ver por medio de un ejemplo qué sería entonces el costo promedio ponderado de capital. Supongamos que una empresa se decide adquirir su financiación, digamos el 100% de su financiación por medio de deuda y el costo asociado a esta deuda es de 2 millones de pesos. Entonces diríamos que el costo de capital sería multiplicar el 100% por esos 2 millones que obviamente entonces nos daría nuevamente que el costo sería de 2 millones. Cambiemos un poquito este ejemplo. Ahora miremos la situación en que la pyme decide solo financiar el 80% por medio de deuda y que este tiene un costo asociado de 2 millones, mientras que el restante 20% lo financiará con recursos propios, que le cuesta 1 millón de pesos por la rentabilidad esperada
de los socios. Entonces, de esta manera, el costo promedio ponderado se obtendría, digamos que el costo de la deuda de multiplicar ese 80% por los 2 millones, sumándolo, ahí sería el promedio ponderado sumándolo con el 20% por su respectivo costo, que sería entonces 20% por 1 millón. Y si sumamos ese promedio ponderado, entonces nos daría que el costo de capital sería de 1.800.000 pesos. En la práctica, el costo de la deuda y el equity en pesos no lo vamos a encontrar en pesos, sino en tasas de interés. Por eso entonces acá, en vez de esos costos en pesos, los reemplazamos por unas tasas de interés, unas tasas porcentuales, y de esta manera hacemos las multiplicaciones y obtendríamos un costo promedio ponderado o un WACC del 18%. Esta tasa, este 18% que acabamos de hallar, el costo promedio ponderado de capital, es una tasa o es un indicador fundamental para evaluar la viabilidad de proyectos. Finalmente, entonces, es conveniente conocer que dentro del mundo del crowdfunding financiero existen dos modalidades de financiamiento que vimos hoy. Existen las dos modalidades. Por parte de la deuda existe el crowdfunding de deuda, en el que se obtiene financiación por medio de un grupo de inversionistas a quienes se les devolverá el dinero más unos intereses. Y por el lado del equity existe el crowdfunding de equity, por medio del cual las pymes podrían financiarse a través de la venta de una participación de su empresa a los inversionistas que se convertirían en accionistas. Esto por la parte de equity. Al momento de la grabación de este curso, en Ascenso únicamente está disponible la opción de financiación por medio de deuda. Entonces, en resumen, las pymes pueden financiarse por medio de deuda y o por medio de equity. Entonces, resumamos que financiarse por medio de deuda es financiarse sin necesidad de vender participación de la empresa y adquiriendo unas obligaciones financieras con sus acreedores. Mientras que financiarse por medio de equity es hacerlo por medio de venta de participaciones de la empresa a socios inversionistas. Ahora, cada una de estas opciones presentan sus ventajas y sus desventajas, que solo las directivas de las pymes, luego de analizarlas, podrán decidir cuál es la mejor opción para el presente y futuro de la compañía. Muy bien, de esta manera entonces llegamos al aprendizaje de hoy. Por favor, manténganse conectados para la próxima sesión de este curso para empresarios y emprendedores, en donde aprenderemos en esa próxima sesión cómo funcionan las tasas de interés y los pagos de los créditos. Recuerden que ahora en Colombia, Ascenso se escribe con 2 en ascenso.com. Muchas gracias, chao, hasta la próxima.